Buenas tardes, mi nombre es Keibel Herrera, estudiante de primer semestre en la Universidad Central en Sociología. Hoy me encuentro con el profesor Amilcar, profesor de la Universidad Bolivariana. Primera pregunta, ¿qué lo llevó a estudiar Sociología y cuál ha sido hasta ahora su experiencia en el área? Realmente estudié sociología por una casualidad, porque las materias, las opciones que metí en ese momento no era ninguna sociología, pero se parecía mucho, que era psicología, comunicación o derecho. Llegué a sociología por prueba interna y con la idea de ir retirarme de la carrera, pero me fui enamorando de la carrera. Me empezó a gustar, darme cuenta que la sociología es el estudio de la sociedad como un sujeto colectivo, casi como una psicología que también tiene que ver con el ámbito jurídico y comunicacional, pero sobre todo por la propia naturaleza de la sociología en cuanto a las teorías para entender a esta humanidad. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta actualmente la sociología como disciplina académica y de investigación? Creo que si hay un reto importante siempre va a ser en el plano teórico de conocimiento, ¿no? De la posibilidad de tener acceso a material bibliográfico. Hay un gran salto que se ha dado con las comunicaciones. Sin embargo, la propia posibilidad de que las comunicaciones sean efectivas, eficaces, ayuda y contribuye a que eso sea mucho mejor. Y uno de los desafíos más importantes es que, bueno, la sociedad siempre va cambiando, transformándose, complejizándose con respecto a todos los relacionamientos que se dan al interno. Y hoy uno de los retos creo que es importante es cómo explicar esta humanidad ante los retos que tenemos, los retos como seres humanos que tenemos, la convivencia, religiones, eh, contexto ecológico, económico, social, etcétera. Entonces todavía hay mucha tela para cortar en la sociología en cuanto a los aportes que ella pueda dar para comprendernos cada vez más y por supuesto evolucionar en esa comprensión. ¿Cómo ha utilizado sus habilidades y conocimientos sociológicos en su trabajo profesional y qué tipo de trabajos están disponibles para los graduados de sociología actualmente? Bueno, uno de los primeros aportes es el teórico, en términos de tener el método, ¿no? Y el manejo de los conceptos es clave para poder entender el mundo en el que vivimos. Algunos lo comparan con las pastillas esas de Matrix, de que tomas la pastilla del conocimiento y te permite darte cuenta de muchas cosas que están a tu alrededor que antes las veías como cotidianas y resulta que forma parte de toda un andamiaje y una estructura en la que tú vives. Eh, la pregunta, repítela porque me perdí un poco. ¿Cómo ha utilizado sus habilidades y conocimientos sociológicos en su Sí. trabajo profesional y qué tipo de trabajos están disponibles actualmente para los graduados de sociología? Claro. Entonces, fíjate, un primer aporte señalaba era el teórico, ¿no? Cómo a partir de las teorías, de la comprensión de los fenómenos que tú vives, pues tienes más la claridad de lo que hay alrededor y que le ayudas a explicar. Lo otro es el aspecto metodológico, ¿no? Los métodos que se te pueden dar para tú manejar estadísticamente información e interpretar esa información justamente para comprender y dar a comprender lo que se está viviendo. Es clave, es muy importante pues en la formación profesional ese tema, el manejo de conceptos, marcos teóricos, metodología y con respecto a los ámbitos de trabajo de la profesión, pues bueno, ahora mismo está en todos lados, desde las comercializaciones, ámbitos profesionales, jurídicos, teóricos, porque justamente hay una gran transformación en la sociedad que demanda de la participación en distintos niveles, académico y por supuesto investigación mucho más amplio, pero el papel de la sociología en las últimas, en mi opinión, en los últimos 20 años en nuestro país ha sido altamente demandante porque justamente son los profesionales que están tratando de entender, bueno, a los sujetos que formamos parte de esta sociedad en todos sus ámbitos, que es la vida cotidiana de cada quien. La gente compra, consume cosas, vive de una manera. Entonces, bueno, hay gente interesada en saber cómo se consume. Sé de muchos compañeros que están desde redes sociales manejando todo el análisis de redes sociales, de contenidos, de aportes en política, en construcciones educativas, en formación, etcétera, y en muchísimos programas sociales, por supuesto, en amplios ámbitos, amplios ámbitos.
¿Cómo cree usted que la sociología pueda contribuir a abordar los desafíos sociales y políticos de nuestro tiempo? Bueno, la sociología es una ciencia y como ciencia juega un papel fundamental que va más allá de la afiliación que pueda tener tanto en un ámbito moral o religioso. Es decir, para mí es fundamental el área de la profesión porque permite desde ese ámbito científico, sin mayores arraigos morales y éticos, pero ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, el ser humano que necesita más oxígeno para vivir, del ser humano que necesita un ecosistema que lo acompañe, completo, íntegro, como humanidad, que tratemos de vivir en paz. Bueno, no solo la sociología, la psicología, la medicina, distintas áreas. Bueno, la sociología es el área de la sociedad. ¿Cómo hacemos para convivir como sujetos, para mejorar como seres humanos, para que el futuro pueda ser comprendido y sobre todo también el pasado, para entender este presente en el que podamos construir un mundo más vivible y mejor? Creo que la sociología juega un rol fundamental en el análisis, interpretación, investigación y en la generación de aporte para esas distintas conflictividades que vivimos como humanidad en general y como país en particular. La última pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son algunas de las áreas de investigación más interesantes para usted en la sociología y por qué le interesan? Bueno, en lo particular hay un área de investigación que más como investigación es como un tema curricular que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha apasionado, que es el ámbito de la criminalidad, ¿no? Esa relación de los sujetos que hace que surjan cosas tremendamente atroces, a mí me llama la atención, no solo desde el ámbito de la acción en la que se produce, sino también en el ámbito en que la sociedad lo aborda, ¿no? Y hablo de las instituciones que generan control sobre esos aspectos y me parece que es un área para mí muy interesante porque, bueno, eso también habla de las sociedades en términos de cómo ellas pueden convivir y cómo se puede desarrollar una cultura de paz alrededor de justamente el análisis de los que hacen que esa paz se quiebre o se rompa y cómo esa responsabilidad que tenemos como colectivo puede también puede influenciar en esa transformación de esa realidad. Ese ámbito a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, pero es un área bastante personal. Eso es todo, muchas gracias. De nada, siempre lo hago.